a todos, gracias por venir a esta charla. Yo les voy a contar un poco cómo hacer librerías con Python, qué es PyPy, cómo subir librerías a PyPy y cómo hacer un PyPy interno para nuestra organización. Empiezo por el principio, me voy a presentar. Yo soy Sofía Denner, trabajo en Mercado Libre en un equipo que se llama Machine Learning Technology. Nosotros nos dedicamos a hacer herramientas para que las soluciones de Machine Learning lleguen a producción en el mejor contexto de ingeniería posible, pasando por todas las etapas, desde la ideación de las posibles soluciones, el discovery, la puesta en marcha, la prueba de concepto y finalmente la puesta en producción de estos modelos. Como se imaginarán, todo lo que es Machine Learning productivo dentro del Mercado Libre está hecho en Python y la mayoría de las herramientas que hacemos nosotros en mi equipo son librerías de Python que son PyPy instalables. ¿Sí? Nosotros en Mercado Libre tenemos un PyPy interno donde subimos estas librerías que está recibiendo todo entre 1000 y 1500 requests de instalación por día. Así que un poco en este contexto les vengo a contar cómo es posible hacer esto y cómo lo hacemos en Mercado Libre. Empecemos por el inicio. De los que están presentes, ¿quiénes ya saben lo que es PyPy? Bien, no todos saben, así que bueno, me voy a tomar un ratito para explicarlo. PyPy es, en pocas palabras, el servidor donde viven todas las librerías que no vienen con Python por default, ¿sí? Todas las librerías que nosotros tenemos que instalar de alguna forma con PyPy install, por ejemplo. Pandas, Keras, Django, Flask, Pytest. Todas estas librerías que no vienen con Python oficial se instalan y viven dentro de un servidor de librerías que se llama PyPy. Es un servidor público donde cualquier persona puede instalar paquetes o subir paquetes. Y las herramientas que se usan para este fin son pip, que la mayoría de ustedes lo deben conocer. Es una aplicación por línea de comandos que lo que hace es conectarse a ese PyPy server donde viven las librerías y instalar estas librerías en la máquina. De la misma forma existe Twine, que también es una aplicación por línea de comandos que sirve para subir paquetes a PyPy server. Estas tres cosas son independientes entre sí. Esto quiere decir que es posible instalar librerías que viven en el PyPy server sin usar pip. También es posible subir librerías sin usar Twine. Y es posible instalar cosas con pip o subir cosas con Twine a un repositorio distinto al PyPy server público, ¿sí? Son tres cosas independientes, pero que normalmente las utilizamos para hacer este tipo de trabajos. Bien, yo les dije que es muy fácil, que cualquiera puede subir una librería a PyPy server. Ahora bien, ¿cómo creamos una librería? ¿Quiénes de los presentes saben cómo crear una librería PyPy instalable con Python? Bueno, muy poquitos, así que vamos a hacer una breve intro. Lo primero, van a ver que es muy simple. Lo primero que necesitamos saber, que necesitamos hacer, es tener una estructura de archivos modularizada. Esto significa que por cada módulo que nosotros tengamos o por cada carpeta donde haya código que queremos visibilizar en nuestra aplicación, vamos a tener que tener un archivito que se llama init.py. Y eso para Python ya lo hace un módulo y ya lo hace visible para que podamos importar código desde ahí. El siguiente paso es crear un setup.py, un archivito con todas las configuraciones que querramos para nuestra librería. Acá les puse un pequeño ejemplo, pero las configuraciones pueden ser muchísimas. Hay un montón de cosas que podemos configurar para nuestra librería. Pero en este caso es algo sencillo. Pusimos el nombre. A ver si puedo señalar con esto. Pusimos el nombre de la librería, que se va a llamar mylib, la versión, y básicamente algunos datos como el autor, la descripción, qué paquetes vamos a instalar junto con eso. Podríamos agregar también las dependencias que necesitamos para que nuestra librería corra. Y un montón de configuraciones extras. Y esto es básicamente lo único que necesitamos para hacer una librería PyPy instalable a nivel código. Después, si queremos empaquetar esta librería, vamos a tener que instalar estas dos librerías que sirven para empaquetar librerías, vale la redundancia, que son Setup Tools y Will. Y una vez que tenemos eso instalado, solamente nos resta generar los binarios, que son los archivitos que se van a subir
a este Pipey Cloud, a este Pipey Server, perdón. Una vez que tenemos los binarios, ya tenemos lista la librería. Solamente nos queda subirlo, que podemos hacerlo, como les dije antes, con la herramienta Twine, Twine Upload, Dist, porque en Dist se van a crear los binarios con la funcioncita esta que ejecutamos antes. Ejecutando esto, listo, ya se está subiendo al Pipey público. Nos va a pedir credenciales y ese tipo de cosas, pero con eso ya es suficiente y podemos pasarle la librería para que otras personas se la puedan instalar. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué está bueno que en las empresas existan o podamos hacer nuestras propias librerías internas? ¿Qué problemas nos va a resolver esta práctica? Primero y en principal, la ventaja más obvia es que facilita la colaboración entre equipos. No importa si nosotros trabajamos en una empresa que sea una software factory con muchísimos clientes y muchísimos productos distintos, independientes entre sí, o si trabajamos en una empresa con un único proyecto, como puede ser un e-commerce, y conectado con muchas APIs REST, o simplemente una aplicación monolítica. Sin importar estas cosas, siempre hay una cuestión que se repite, que es que existen problemas repetidos, ¿sí? Siempre nos pasa que alguna cuestión con la que estamos renegando, alguien más del equipo o de la empresa ya la resolvió. Ya sea cómo conectar determinada infraestructura con determinado framework, o ya sea cómo serializar un objeto específico, o un montón de cuestiones o problemáticas específicas que alguien más ya las pensó y alguien más ya las resolvió dentro del equipo, dentro de la empresa. Entonces, cuando se dan estas situaciones, lo más sano sería detectar la situación y hacer una librería que abstraiga ese problema que se está repitiendo múltiples veces, ¿sí? Una mala práctica que solemos tener los desarrolladores es, cuando nos encontramos que un problema, un compañero nuestro ya lo pensó y ya lo resolvió, vamos y nos fijamos cómo lo resolvió y nos copiamos y pegamos el código en nuestro proyecto. Y eso tiene un riesgo, porque puede haber tenido bugs, puede haber estado pensado muy específicamente para ese caso, entonces tenemos que empezar a ajustar un montón de parámetros y cosas para que encastre bien en nuestro problema específico. Y además nos toma muchísimo tiempo entender el código del otro y reimplementarlo para nosotros. Cuando nos encontramos con este problema, con algún problema que vemos que alguien más ya resolvió, nos debería saltar la alerta de que este problema probablemente le vuelva a suceder a alguien más en el futuro. Entonces estaría buenísimo, ya que nos tomamos el tiempo de reimplementar esa solución, escribir una librería que le pueda servir a nosotros mismos y a los próximos desarrolladores que se encuentren con este mismo problema. Otra ventaja es que crear librerías colabora con propagar buenas prácticas. Por un lado, porque cuando creamos una librería que van a utilizar otros desarrolladores, normalmente estaría bueno que le dediquemos un poco de tiempo a pensar los comentarios o los docstrings que vamos a tener en nuestras funciones y en nuestras clases, como para que los desarrolladores que los vayan a utilizar sepan cómo utilizarlos y les sean útiles. Además, está bueno tomarnos un tiempito para pensar qué nombres de variables vamos a usar, qué nombres de funciones o clases, que sean genéricas, que sean entendibles, que los parámetros por default tengan sentido y sean claros. Todo ese tipo de cosas por ahí, en nuestros proyectos, cuando estamos solamente codeando algo que es para nosotros, no le damos tanta importancia, pero si vamos a hacer algo para compartir, está buenísimo prestarle más atención a esos detalles. Y eso hace que codear sea más ameno. Al mismo tiempo, si es un problema que se repite en un montón de equipos, probablemente muchas personas van a tener una visión distinta de cómo resolverlo. Entonces, crear una única herramienta que todo el mundo use nos facilita la posibilidad de que a alguien se le ocurra una forma mejor de hacerlo y que venga y que lo implemente en la misma librería, y ese impacto, ese tiempo que le llevó codear esa solución mejor o más eficiente, va a impactar en todos los proyectos, no solamente en el proyecto en el que está trabajando esta persona. Y un poco asociado a eso, nos ahorra tiempo de desarrollo y también de testing. Principalmente, si nosotros estamos desarrollando un producto robusto, es muy importante que dediquemos tiempo al testing. No solamente el tiempo de desarrollar esa solución, sino también el tiempo de pensar
todos los escenarios posibles en los que esa solución puede funcionar, cómo debería comportarse en cada uno de estos escenarios, cuáles pueden ser los border cases, los casos en los que puede fallar, y cómo nos comportamos en esos casos que van a fallar. Son todas cosas que tenemos que tener en cuenta, tenemos que pensar, y en muchos casos lleva mucho más tiempo pensar en estas cosas que pensar en la solución del problema que estamos atacando. Entonces, abstraer estos problemas en una librería permite que solamente la persona que está trabajando en la librería pierda tiempo en este tipo de cosas. Y el resto de los desarrolladores, no va a tener que testear esta lógica porque va a ser parte de las dependencias y las dependencias no se testean. Otra ventaja de tener librerías internas, y esto tiene más que ver con una aplicación práctica, es el tema de que una librería nos puede permitir generalizar soluciones complejas del negocio. Si en nuestro negocio, para obtener un determinado dato, un determinado objeto, tenemos que parsear un montón de resultados de distintas API REST, o si tenemos que calcular algún valor de alguna forma compleja, con alguna fórmula específica o con algún cálculo, está muy bueno abstraer ese cálculo, abstraer toda la lógica que hace el negocio en una librería para que los desarrolladores no tengan que tener en mente todas estas cuestiones y estas decisiones del negocio, sino que simplemente importen la librería y la usen. De esta forma, la experiencia del desarrollador va a ser mucho más dinámica, mucho más fácil, y además ayuda muchísimo con el ramp-up. Cuando un desarrollador nuevo entra en el equipo, tener que tener en mente todas las formas de calcular nuevos datos o obtener nuevos objetos o todo este tipo de cosas que hacen al negocio, le hace perder tiempo en resolver problemáticas concretas o en aprender sobre la tecnología que está usando. Otra ventaja es que nos puede permitir abstraer las decisiones de infraestructura. Si nosotros en nuestra organización decidimos usar un determinado proveedor, por ejemplo S3, para guardar objetos o Datadog para evaluar métricas de nuestro proyecto, y empezamos a codear y a desarrollar soluciones con esas librerías, con las librerías específicas de los proveedores que estamos usando. Si el día de mañana queremos cambiar de proveedor, en vez de usar S3, queremos pasarnos a Google Cloud, o en vez de usar Datadog, queremos pasar a otro proveedor, cambiar la API que estamos usando en todos nuestros proyectos puede ser dolorosísimo y puede ser un problema muy grande. Nos llevaría muchísimas horas de refactor en todos los proyectos en los que se están usando. Entonces, una muy linda práctica es abstraer estas decisiones de infraestructura en una API interna de la empresa, en la que expongamos a los desarrolladores una librería en la que pueda resolver sus diferentes problemas, y del otro lado nosotros nos conectamos con S3 o con Datadog o con el proveedor que nosotros querramos. Y si el día de mañana decidimos cambiar de proveedor, solamente tenemos que actualizar esa librería, y para los desarrolladores debería ser transparente. Solamente van a tener que cambiar el requirements TXT y cambiar el numerito de versión, en vez de usar la versión anterior, usar la nueva. Y si mantenemos la interfaz, debería ser transparente. Cualquier cambio que nosotros querramos hacer en infraestructura va a ser transparente para los usuarios. Ahora, les comenté por qué está bueno tener librerías dentro de la empresa, les comenté que es muy fácil hacerlas y que es muy fácil subirlas al pipe público. Pero en esta charla yo les quería hablar de por qué tener un pipe interno. ¿Por qué está bueno que la empresa tenga su propio pipe interno en vez de utilizar el pipe público que ya existe y funciona? Bueno, la respuesta más lógica a esto es que el pipe público es muy público, las empresas no están muy familiarizadas con dejar sus datos expuestos públicamente. Bueno, un poco por todo lo que les comentaba. Puede ser que en esas librerías haya lógica de negocio que no se quiera compartir, o que queden expuestas decisiones de infraestructura que pueden afectar a posibles
atacantes de nuestro sitio, personas maliciosas que usen el código que está expuesto para encontrar vulnerabilidades. Y eso puede ser un problema. Esto no quiere decir que por usar un pipe interno no se pueda subir además librerías al pipe público. Tranquilamente pueden convivir las dos cosas en paralelo. Y bueno, otra ventaja de tener un pipe interno es que facilita la auditoría. Como parte de la empresa está interesada en conocer qué aplicaciones se están instalando, quiénes son las personas que mantienen las librerías que se usan, qué aplicaciones usan las librerías y cuáles son las librerías que más se están usando como para prestarle especial atención y asegurarnos de que funcionen correctamente. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tengo preparada una pequeña demo de cómo levantar un Pipe server en 5 minutos. A ver. Hola, hola. ¿Se me escucha por acá? Ahí, ¿se escucha bien? Perfecto. El brillo ese va a joder un poco. A ver. ¿Se llega a leer algo? ¿Más o menos? Perfecto. Estoy en una carpeta, esta carpeta está vacía. Si yo hago... No, esta carpeta no está vacía, perdón. Ahora sí, esta carpeta está vacía. Si hago un ls ven que no devolvió absolutamente nada. Así que arranco de un directorio vacío. Estoy dentro de un virtualenv en el que me instalé PyPI-Cloud. PyPI-Cloud es una herramienta, es un pipi instalable, que está hecho con Pyramid y que nos permite tener fácilmente un pipe interno para nuestro proyecto. Ejecutando este comando, que si no se llega a ver, dice PyPI-Cloud make config -t localini, va a crear un archivito de configuración que se llama localini y nos va a preguntar, en primer lugar, si los paquetes que queremos guardar los guardamos en un S3, en Google Cloud o en File System. Para esta demo vamos a usar un File System. Nos pregunta un nombre de usuario, vamos a poner admin, password, admin, porque la seguridad es lo primero. Y bueno, ahora si hago el S de vuelta van a ver que se creó un archivito que se llama local.ini, ¿sí? Para levantar un servidor en PyPI-Cloud se utiliza este comando, serve, que es similar al manage.py run server de Django. Le pasamos el archivito de configuración y listo, levantó un servidor en el puerto 6543. Si entramos a este puerto, vamos a ver que ya tenemos un PyPI instalado y corriendo en nuestra máquina. De hecho, ya tenemos servicio de login, podemos registrarnos con el usuario que acabamos de crear. Y vamos a ver todo el listado de las librerías, que en este momento el listado está vacío porque no subimos ninguna. Pero vamos a probar subir una a ver si anda. Vengo a este otro directorio. Haciendo un ls van a ver que acá sí hay cosas. Tenemos una librería. Ya generé los binarios que están dentro de esta carpeta, dist. Este es un modulito de mi librería. Y acá tengo el setup.py, que como les había comentado, ahí es donde se configuran las cosas referidas a la librería. Si les muestro este setup.py, van a ver que el nombre de mi librería es awesomepyconlib. Vamos a subirla, como todos saben, se sube con Twine. Y vamos a especificar que la suba a nuestra URL. Localhost 6543. Nos pide las credenciales. Y listo, se subió. Si ahora actualizamos esta página, vamos a ver que tenemos nuestra librería awesomepyconlib. Y esto funciona, a ver, si podemos instalar este paquete. Pip install, le pasamos la URL de nuestro servidor, localhost 6543, awesomepyconlib. Y listo. Ya se instaló en nuestro virtualenv la librería que acabamos de subir.
es realmente fácil hacer una librería con PyPI-Cloud. ¿Y qué pasa si queremos de alguna forma editar porque esto parece muy mágico, parece que listo, ejecutamos 2 líneas de comando y ya está andando. ¿Qué pasa si queremos editarle, agregarle un poco más de lógica a nuestra aplicación? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos agregarle un endpoint, hacer /ping y que nos responda algo? Porque nosotros necesitamos generar más datos en nuestro PyPI-Cloud. Bueno, como les comenté, PyPI-Cloud es... Ven acá, ya me tira el error de que nos encontró esta vista, .ping. Como les comenté antes, PyPI-Cloud está hecho en Pyramid. Pyramid es un framework web parecido a Django, pero que es muy fácil extender. Si nosotros... Me voy a copiar. Antes les voy a mostrar que antes estaba solamente el local.ini. Ahora también tenemos una carpeta que se llama packages, que ahí es donde se están guardando todas las librerías que subimos. Y nos creó también una base de datos en SQLite. Esto es configurable en el archivito de localini y se puede cambiar. Voy a traer algunos archivitos nuevos. Ven que me traje un setup.py, o sea, voy a hacer otra librería. Me traje mi modulito, que es la librería, y nada más. Vamos a ver las cosas que me traje. En este setup.py ven que el nombre de mi librería se llama PyCon-PyPI. Y que dentro de PyPI, de mi librería, lo que hice fue crear una vista que se llama ping. Me instalo y incluyo todas las vistas y librerías de PyPI-Cloud. Y al mismo tiempo le defino que en la URL /ping acceda a mi nueva vista que ejecuta este comandito, hello PyConer. Si toco el archivo de configuración y le digo que en lugar de instalar PyPI-Cloud, instale PyCon-PyPI, con eso debería ser suficiente. Si yo ahora instalo esta librería que acabo de crear, eso se hace con pip-install. Eso instala la librería en la que estoy parada actualmente. Y vuelvo a levantar mi archivito de configuración. Van a ver que donde antes decía 404, ahora nos devuelve la vista que acabamos de crear, ¿sí? Es realmente muy fácil crear un PyPI-Cloud y ajustar todas las cosas que nosotros necesitemos. Acá dentro de la presentación les dejo un scriptcito fácil de cómo instalar PyPI-Cloud y cómo levantarlo, que es lo que les acabo de mostrar. Y bueno, eso básicamente es todo. Les cuento que en Mercado Libre estamos buscando gente y tenemos un montón de proyectos súper desafiantes y súper entretenidos. Y si alguien está interesado en trabajar con nosotros, puede contactarnos. Así que bueno, eso es todo. Desde acá. Perfecto. Bueno, la primera pregunta dice, ¿las librerías generadas en Mercado Libre están disponibles para cualquier desarrollador? Bueno, como les decía antes, tenemos un pipe interno justamente para no exponer cualquier librería interna, sino que solamente en el pipe interno subimos librerías internas de la empresa. No conozco si hay librerías públicas de Python. Sé que hay gente trabajando para eso, hay algunos proyectos que queremos hacer open source en Python, pero bueno, no conozco ahora exactamente. Nosotros como en mi equipo trabajamos directamente con las problemáticas de Machine Learning, estamos enfocados a eso. Y no conozco por ahí de otros equipos si han expuesto librerías en el PyPI.
público. Hay que testear la librería, cómo manejas las versiones. Bueno, las librerías se testean en el repositorio o en el proyecto que crea la librería, digamos. Las aplicaciones que usan esta librería no deberían estar testeando el código que genera la librería. No sé si me explico. No sé quién preguntó esto, no sé si eso lo contesta. Pero sí, es muy importante que todas las librerías tengan sus tests y estén pensados todos los posibles casos de uso que puedan tener. ¿Cómo manejas las versiones? Se van básicamente cambiando en el setup.py el número de versiones o ya actualiza la versión y bueno, nada, esa es la forma. ¿Se puede usar el pipe interno para cachear los requests al pipe público? Bueno, sí, si nosotros le pegamos al pipe interno y con el nombre de una librería, queriendo instalar una librería que no está en el pipe interno, sino que está en el pipe público, este pipe cloud sabe redireccionar ese pedido para instalar la librería del pipe público. Y bueno, justamente extendiendo un poco el pipe cloud pelado con nuestras propias funciones, es posible cachear estas librerías del pipe público. Si subo a mi pipe privado una librería, ¿es necesario subir también sus dependencias? O si no las encuentra, usa lo que hay en el pipe público. Bueno, un poco creo que le respondí en el anterior. Yo no necesito subir al pipe privado mis dependencias, sino que cuando hago pip install, ve que necesita alguna dependencia en general y la busca, si no está dentro de ese mismo pipe, y la busca en el pipe público. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias.